Pues amigos, este es el segmento que hemos preparado para ustedes los viernes, Encrucijadas, el espacio donde se intersectan los problemas, donde se anudan las alternativas. Y bueno, aquí estamos para ubicar los nudos, para intentar salidas, para explorar posibilidades, siempre con la presencia permanente del reconocido periodista y antropólogo Jorge Morelli, el economista Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, quienes nos acompañan para hacer el análisis de la semana. Bueno, la semana está vinculada al proceso de vacancia. Hoy el Congreso está discutiendo el proceso de vacancia luego de que el Tribunal Constitucional ayer denegara la medida cautelar presentada por el Ejecutivo. En la mañana el presidente asistió al Congreso, dio una explicación o un discurso muy breve, se retiró y luego el defensor del presidente se quedó en el Congreso y ha habido una serie de intervenciones de congresistas en uno y otro sentido. La situación es incierta, no se puede decir cuál es el escenario o el desenlace final, pero lo cierto es que el Perú está en vilo. Y bueno, para tratar este tema hemos convocado a nuestros amigos. Gracias Jorge, gracias Carlos. Hola. Hola. Bueno, Víctor, Carlos. Hola, Jorge. A ver, en todo caso les planteo un tema, amigos. Cualquiera sea el escenario de desenlace, ¿cómo se organiza el país después de ese desenlace? ¿No? Digamos, hay un escenario en el cual la vacancia no prospera, la mayoría de observadores y partidos se han pronunciado en ese sentido, y hay un escenario en que la vacancia prospera. Pero de todas maneras, ese escenario requiere la unidad nacional, la convergencia nacional, los entendimientos, cualquiera sea el resultado. ¿Cómo se hace esto? Jorge, ¿qué opinas al respecto? Bueno, a mí me parece que ninguno de los dos escenarios es muy bueno. A decir verdad, ninguno de los dos es bueno, punto. Me parece que de lo que se trata es de elegir el mal menor. En mi opinión personal, el mal menor es que continúe el señor Vizcarra hasta que termine su periodo el 28 de julio. No sé si Carlos coincida con eso, veremos. Carlos, ¿qué piensas tú? Es, como dijo alguna vez alguien, elegir entre dos enfermedades contagiosas. El mantener al presidente implica que la institucionalidad tolera todo tipo de exabrupto y que no hay control de poderes. Y vacar al presidente en la forma chabacana que se está haciendo muestra también que la institucionalidad es chabacana y que ahora vamos a ver quién entra al gobierno y cómo se dan los próximos 7 meses. En ambos casos, en mi opinión, nos quedan algo así como dos patitos renguitos, bien rengos, que difícilmente se van a apoyar o van a trabajar de manera articulada. No veo gran diferencia entre los dos escenarios. Quizá en el largo plazo, tal vez, se ve mejor que las instituciones funcionen y haya separación de poderes. Pero en el corto plazo, no faltan los genios que en las redes insultan a todos los que dicen que a una persona que tiene este comportamiento se le debe vacar. Ahora, es como si la gente se abrazara a vago. Ahora, les planteo un tema, por ejemplo. Imaginémonos que el presidente no es vacado, o imaginémonos que el presidente es vacado. En cualquier circunstancia, el Perú requiere la unidad nacional. Creo que, los observadores señalan que la tendencia es a que no haya vacancia. Pero imaginémonos estas hipótesis. ¿No es necesario el día de hoy convocar a un gabinete de unidad nacional de amplia base para enfrentar el proceso de transferencia y las elecciones del 2021? No, esta opinión aparece muy idealista. Jorge, ¿qué opinas al respecto? Bueno, a ver, si hubiese un nuevo presidente, es decir, si el señor Merino asumiera la presidencia de la República, no quedaría otro camino que un nuevo gabinete, pero eso supone nuevos funcionarios, nuevos objetivos, nueva presentación ante el Congreso, nueva cuestión de confianza. Es decir, es un largo problema. Y por cierto, un hueco negro. Eso es lo que pasa con las vacancias, son un hueco negro. Uno entra ahí, no sabe qué cosa hay al otro lado. Y ya nos ha ocurrido en este mismo quinquenio, de manera que deberíamos estar
vacunados contra esta mala idea, pero ahí están, por supuesto, empeñados. Ahora, de continuar Vizcarra, cambio de gabinete, bueno, no sé si sirva de mucho, supongo que sí, podría ocurrir que tenga alguna utilidad, es posible que lo haya pensado. Lo siguiente, el gabinete Marcos ha perdido autoridad en la confrontación esta intensa que ha habido. De alguna manera ha sido el espolón de la confrontación inevitable de los dos poderes. Se impondría que el presidente haga un gesto ante el país, porque él está hablando de la unidad nacional y convoque un gabinete de ancha base, no sería un camino. No sé qué piensa. Creo que le toca a Carlos. Sí, Carlos. Mira, tú has dicho que sería aconsejable que nos pongamos de acuerdo y que tratemos de conciliar. Pero ¿qué ve cualquier televidente del Montonero? Ve a un presidente agresivo y a un legislativo agresivo y chapacán. En este contexto es simplemente inverosímil esa idea de una concertación, y sobre todo cuando yo veo a un presidente que habla de 7 meses en lo que virtualmente va a poder hacer muy, muy poco, de medidas tremendas de reactivación en toda la economía, cosa que no ha hecho en 3 años, lo quiere hacer en 7 meses. Me parece que está nervioso. Y por el otro lado, en este mismo contexto, imagínense pues que Merino es malo, muy malo. En cierta medida creo que las cifras de Vizcarra son difíciles de superar, tanto en la explosión de la epidemia como en recesión. O sea, ese miedito que nos están poniendo o que nos quieren inculcar, ahora todo se cae, no, ya nos caímos. Jugaba en la mañana con cifras y estimados de una cliometría artesanal respecto a lo que pasó en el Perú en la guerra con Chile. Y de acuerdo a los mejores estimados que he podido construir, esta ya es la peor de la historia y anualmente superior a todo lo que pasó en la guerra con Chile. Y esto tiene una causa, el gobierno. Entonces yo no entiendo cómo la gente dice la cosa puede ser peor. Jorge, en mi opinión, difícilmente puede ser peor. Es decir, que si es malo podría ser mejor. No sé si soy claro en esa dirección. No veo en ninguno de los dos bandos una elección entre más o menos juicio. Es más bien, nos hemos visto competir, por ejemplo, en el caso de la ONP, en quién plantea una iniciativa más destructiva y más costosa. Sí, efectivamente. Mira, el problema que plantea Víctor, la pregunta que plantea Víctor Andrés, es la de la gobernabilidad, en realidad. Cuando tú haces una invocación a la unidad nacional, evidentemente, ¿quién podría estar en contra de eso? Pero en verdad, lo que estás preguntando es por la gobernabilidad. Es decir, la unidad tendría que servir para eso. Pues bien, yo soy la verdad, te confieso, desde luego la unidad siempre buena, pero soy escéptico respecto de que esa sea la manera de resolver el problema de la gobernabilidad. Creo que es más profunda la cuestión, más institucional. Creo que el problema de la gobernabilidad tiene que ver con el equilibrio de poderes, como hemos argumentado ya muchas veces. Y es justamente este tema de la vacancia pega en el medio de este... Vamos a entrar a eso, Jorge. Vamos a entrar a ese tema como segunda parte del segmento, porque esa es la gran pregunta. Pero antes, otro tema de coyuntura quiero plantearles a ustedes. Miren, ayer en el Congreso sucedió algo bien contradictorio. 93 votos ratificaron al presidente Merino, pese a la campaña durísima que hubo contra él. Es decir, una abrumadora mayoría. Pero por otro lado, 73 votos rechazaron la moción de censura contra la ministra de Economía, la ministra Alba. Al parecer, un grupo de bancadas, ¿no es cierto?, como Acción Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, dijeron: no podemos seguir jugando a la unidad y a la convergencia y cediendo al populismo, que viene fundamentalmente de Podemos y UPP, porque hemos presentado mala imagen ante el Congreso, ante los errores del Ejecutivo. El Ejecutivo ha sumado más errores, no ha presentado prudencia, no ha presentado una opción de gobernabilidad. Y por otro lado, lo que más o menos parecen haber dicho es:
¿Qué pasa en una crisis si tú relevas a la ministra Alba, que puede tener muchos errores, pero de una u otra manera es el equipo el MEF? ¿Y qué pasa si viene por ahí un ministro del Frente Amplio? ¿No es cierto? Ya han habido ministros del Frente Amplio. ¿Esto no es una buena noticia en medio de esta crisis, de estos misiles cruzados, Coqui? ¿No te parece? Por supuesto. Mira, hasta donde yo puedo ver, este intento de vacancia se cocinó desde hace mucho tiempo atrás. Comenzó efectivamente con un proyecto para censurar a la ministra Alba. En aquellos días se lanzó una crítica contra su gestión en la colocación de bonos en el exterior. Independientemente de que eso sea o no una buena idea y si se colocó a la tasa correcta o a una tasa más alta, eso es una opinión que me gustaría conocer qué piensa Carlos sobre eso, pero el punto es que ese cargamontón ya parecía sospechoso, porque varias opiniones existían. El presidente del BCR ha dado un mensaje también. El presidente del BCR, Julio Velarde, también ha hablado sobre estos temas y ha dado un mensaje, ¿no? La respaldó en ese entonces y la ha vuelto a respaldar hoy día. No solamente el presidente del BCR, una cantidad de entidades de fuera, incluso algunas clasificadoras de riesgo, como Moody's, por ejemplo. Pero, en fin, no quiero entrar en el aspecto técnico de si la decisión fue la mejor o no. El punto es que se exageró esta nota, y a mí ya me pareció sospechoso en ese entonces. Tanta vehemencia. Y luego, por supuesto, vino otra vez el cargamontón que ha llevado a la censura de ella, a la interpelación de ella, que estaba destinada a terminar en la censura y finalmente no se pudo conseguir ni siquiera la mitad de los votos necesarios para censurar. Eso es otro tema del equilibrio de poder. No, Jorge, es al revés. 73 votos rechazaron la censura. Y por eso te mencionaba las bancadas de... O sea, no se pudo conseguir la mitad más uno necesaria para censurarla. Es que es al revés. Las bancadas, una mayoría del Congreso dijo no, porque entendieron, por eso te decía si es una buena noticia o no, porque entendieron que en esta crisis puede venir un ministro del Frente Amplio. Ministros del Frente Amplio ya han habido en este Ejecutivo extraño. Por eso, ¿no? Lo que trato de decir es que la operación para sacar a la chica del MEF no funcionó. Bueno. ¿Ok? Carlos, por la razón que fue. Entonces, la siguiente fase de esa movida era la vacancia, y eso estaba cantado. Estaba cantado desde los días de la censura de Cateriano. Eso estaba cantadísimo. A ver, Jorge, si no hubieran habido audios, no estaríamos... Carlos. En primer lugar, Andrés, si alguna vez te han enseñado algo de boxeo, sabes que antes de meter un derechazo cuando ves a tu enemigo débil, baja la guardia para que se confíe. El Congreso, en mi opinión, no se ha querido desgastar con la señora Alba y ha guardado su fuerza para dar un golpe hoy día, que posiblemente sea un golpe fallido por la enorme campaña que hay actualmente por defender al presidente. Lo primero, yo no estoy seguro que no haya sido de lo más frío el aprobar a la señorita a pesar de su gestión. Y en segundo lugar, a veces me sorprendo de la inocencia de nosotros los peruanos. Señores, está gobernando el Frente Amplio. Fíjense cuáles son los principales asesores del MEF, los principales asesores de salud, la trayectoria de los ministros, y el Frente Amplio no haría muchas cosas muy distintas a cómo lo está haciendo la señora con su cara de señorita, con su cara de buena persona. No estoy calificando a la persona, pero perdóname, líneas matrices del gobierno son del programa de Frente Amplio. ¿Ya qué quieren? Chavismo. A Chile se le ha derrumbado, perdón, Víctor Andrés, déjame solamente rodear esa idea, a Chile se le derrumbó con gente supuestamente técnica, en los gobiernos donde influía con mayor medida el Frente Amplio y la nueva mayoría chilena. Y sí, pusieron entre comillas tecnócratas, y te digo, aquí
Nos hemos quedado con el Frente Amplio con una cara que más o menos es llevadera, que da la impresión de que es una chica educada en Harvard, pero mira las acciones del gobierno. De acuerdo. Y mira el fracaso del gobierno. Pero Carlos, mira, yo menciono un poco para seguir con este tema que es muy importante, ¿no? Lo que dijo ayer, Julio Velarde dijo que el Perú digamos, se ha endeudado en soles porque los compradores de bonos nacionales y extranjeros confían en la macroeconomía peruana. Y que el 54% de esos compradores de bonos son extranjeros. Y lo que Julio Velarde ha dicho, que solo Chile consigue dinero, digamos, a tasas de interés más bajas que las peruanas. Entonces, de alguna manera, Julio Velarde estaba respaldando con eso a la ministra. Lo que tú dices es cierto. El ejecutivo vizcarrista o de Martín Vizcarra es una suma del Frente Amplio, pero también del MEF. Ayer, por ejemplo, hablamos con César Peñaranda y él decía lo siguiente, que el rechazo a la censura a la ministra Alba sirva para empoderar al MEF nuevamente en el gabinete. No puede ser que el ministerio haya elaborado una fase de reactivación con 4 fases y hasta ahora la tercera y la cuarta fase ni siquiera en algunos sectores empiece. No puede ser que el SUNAFIL, donde está la izquierda, siga ahogando a las empresas cuando no hay ni siquiera para pagar planillas y las empresas están en quiebra. Y no puede ser que el Ministerio de Salud, Carlos, un momentito no puede ser que el Ministerio de Salud, decía el señor Peñaranda, no puede ser que el Ministerio de Salud siga poniendo protocolos. Entonces lo que él decía es que este rechazo a la censura sirva para empoderar a la señora Alba. No sé, Coqui, Carlos, no sé. Sí, era un programa político, exactamente. Sí, adelante. Sí, Carlos. Mira, César es un excelente economista y un buen hombre. Siempre será una persona bien intencionada, pero lo concreto es que este déficit a julio de 12.000 millones de dólares se está financiando, extrayendo financiamiento de la familia y de las empresas. No sé dónde ha sacado la de los chilenos, pero es financiamiento local, financiamiento interno. Velarde, lo dice por 9.000 millones de dólares. Lo dice No, lo dicen las cifras. 9.000 millones de dólares de financiamiento interno neto extraído al sector privado peruano. Es altamente inverosímil que lo que se dice en el macroeconómico multianual se cumpla el año que viene, una recuperación de 10%. No, le ha sacado todo el aire al sector privado. No ha sido financiamiento externo. El presidente del Banco Central, también un buen hombre, quiere dar la confianza, quiere ayudar a que no le vengan a tocar la puerta a él. Pero las dos posiciones son respetables, entendibles, pero los datos son muy concretos. Un hueco de 12.000 millones, de los cuales 9.000 son extraídos a los privados locales. A buen entendedor, pocas palabras. Muy bien. Tienes razón, es decir, la deuda para financiar es un déficit de ese tamaño. No hay otro camino que la deuda, endeudarse más. No sé si se podrá, eso es otro cuento, pero no hay otro camino. No le dieron más que 3.000 a la Eso significa que la deuda peruana, que estaba en 27% del PBI, va a pasar a 39% del PBI, según se calcula. Ok, entonces tienes que financiar esos 12 puntos tomándolo prestado a la tasa que te quieran dar, porque así es la cosa. Bien. Bueno. Pero ojo, este no era solamente un problema técnico, es un problema político. Víctor Andrés tiene razón. Cuando se discutió la cuestión de las 4 fases en 4 meses, un plan descabellado, con esos protocolos demenciales que parecían las instrucciones para subir una escalera de Julio Cortázar, había 2 bandos enfrentados dentro del gabinete. Uno era efectivamente Salud, el Frente y Salud produce y toda la caviarada. Estaban por el cierre a cualquier costo, porque es la muerte. Así es. Y el otro sector estaba por abrir, junto con
el representante de los empresarios en la comisión respectiva, que era Miguel Alvear, que ha peleado como un león para que se abriera, y y el MEF estaba del lado correcto en este asunto, claro, del lado de la apertura. Bueno, y no era solamente un problema técnico, sino un problema político, desgraciadamente. Efectivamente. Bueno, pues por eso les planteaba el tema de que, porque acá queremos hacer reflexión política, es que este rechazo sirva pues para empoderar a la señora Álvarez en el gabinete y le tuerza la mano pues a estos burócratas colectivistas que hay en salud, en SUNAFIL y en Produce. Ojalá, pero tenemos que volver al tema del día de hoy, Jorge, y este es tu tema. Mira, yo quiero recordar, el día de hoy estamos procesando una vacancia en un periodo constitucional que empezó en el 2016. Pero en este periodo del 2016 se han producido todos los extremos constitucionales que contempla la Constitución, este híbrido presidencialista, mitad parlamentario. 2 procesos de vacancia frustrados. Una renuncia de un presidente, un cierre, a mi entender, inconstitucional del Congreso, y ahora el proceso de vacancia, lo cual revela que se confirma esa tesis que tú sueles presentar. Esta es una democracia de baja gobernabilidad. Coqui, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aunque a veces estas cosas vienen de los constitucionalistas, tú siempre has desarrollado este tema. ¿Cómo restablecemos el equilibrio de poderes? Porque aquí en el Montonero, déjenme decirles, hemos peleado por el equilibrio de poderes, por eso criticamos las medidas autoritarias que han provenido del Ejecutivo, pero también defendemos al sector privado, a diferencia del Congreso, porque no se puede pelear por el equilibrio de poderes sin defender al sector privado, es un contrasentido. Si tú destruyes al sector privado, concentras la economía en el Estado y favoreces la centralización, la estatización, una ola de estatizaciones y un proceso autoritario de centralización del poder. Coqui, ¿cómo volvemos a discutir de manera integral una idea para superar estos choques recurrentes, estas colisiones de poderes que han habido del 2016 hasta ahora y habrán seguramente hasta el 2021? Mira, vamos a hacer un poco de historia brevísima. Breve tiene que ser. Cuando ocurrió la vacancia de Kuczynski, que en mi opinión nunca debió suceder, desde luego es controvertido esto, pero yo pienso así. Recuerdo que tuve una discusión muy dura con algunos amigos y les dije lo siguiente: de resultas de esto van a ocurrir 2 cosas. Primero, Alberto Fujimori va a volver a la cárcel porque la caída de la presidencia de Kuczynski va a arrastrar el indulto de Alberto Fujimori. Y así, desgraciadamente. Bueno, ese es el tema de un sector político, pero el tema aquí es... Espérate un segundo. La otra consecuencia de la caída de Kuczynski, les dije, iba a ser una guerra a muerte entre el señor Vizcarra y la señora Keiko Fujimori. Y dije, recuerdo, no me atrevo a pronosticar quién de los dos va a salir muerto de esa guerra, pero uno de los dos va a salir muerto. Muerto políticamente, quiero decir, o por lo menos herido. ¿Quién salió perdiendo en esa guerra? Keiko acabó presa. Bien. La restitución y el conflicto ejecutivo-legislativo posterior a la entrada de Vizcarra, o sea, entre Vizcarra y la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular todavía bajo el mando de Keiko, terminó en la disolución del Congreso. Y la disolución del Congreso es lo que ha originado esta vacancia de nuevo. Es una repartija de bofetadas. Permíteme agregar algo para que Carlos continúe, no sé si te parece. Mira, tú tienes razón en la descripción, pero después del referéndum, ya la responsabilidad pasa a ser de Vizcarra, porque el presidente Vizcarra tuvo la oportunidad de voltear esta página si hubiera tenido una visión de Estado, una visión de construcción de gobernabilidad. Pero sucede que el presidente Vizcarra continúa con el mismo libreto y de pronto disuelve un Congreso y sigue peleando con un segundo Congreso. Y este segundo Congreso, obviamente, entra al juego de acción y reacción y este es el escenario que vivimos, ¿no?
Eso es un poco para completar la justa descripción que dices. Pero, Carlos, ¿cuál es tu opinión de esta breve entrada a la historia que nos ha dado Jorge? Espero ser yo breve, pero se lo pongo claro. Ustedes están preocupados en el equilibrio de dos poderes. Uno del tamaño de un gorila, que tiene a la burocracia, que tiene a la prensa, que tiene al ejército, y una pulga ruidosa que continuamente cambia las reglas, no precisamente con poder. Tus frases son muy El duras. equilibrio que Muy ustedes duras. hablan es una quimera. Aquí hay un señor que se ha tumbado a un congreso incómodo y va camino a tumbarse el segundo. No es popular, pero las encuestas lo hacen popular. Los medios lo hacen popular. Y en medio de la discusión de esta noche, es altamente previsible que el gorila se imponga sobre la pulguita. Sin decirte que la pulguita normalmente es un animal muy feo. Lo concreto aquí nunca me preocupó mucho, por más empatía personal que pueda tener por todos los personajes de política, los personajes políticos. Quien ha perdido acá es el pueblo. El Perú crecía con Alan García cerca del 10% y ahora estamos decreciendo por el doble. Y estamos muy preocupados por lograr la armonía entre el gorila y la pulga. Dicho sea de paso, un gorila y una pulga que continuamente le disparan a los pies al caminar de todos los peruanos. Tal vez sea una visión muy economicista de las cosas, pero a mí la democracia se construye sobre instituciones y parece, Víctor Andrés, que no nos hemos dado cuenta que están prostituyéndose año tras año. El índice de percepción de corrupción tiene 20 años de caída y no se revierte. Que ahora me digan, vamos a arreglar esto. Tiene que ser un cambio de timón fuerte. Jorge dice 200 años, ¿no? Un poco de este deterioro de las, o sea, de esta democracia de baja gobernabilidad, como tú sueles llamarlo. Pero, digamos, Jorge, ¿cuáles son las claves para restablecer un equilibrio, para construir un equilibrio de poderes? Vamos al asunto. Mira, gorila y pulga. Yo no usaría esa figura. Simplemente para usar los términos que he usado, Carlos. No, sencillamente es una cuestión medular. ¿Quién es en verdad el que tiene el poder? El Congreso se llama a sí mismo el primer poder del Estado. ¿Y sabes qué? Eso no es una frase vacía, eso es real. Te lo digo yo que he vivido dentro del Congreso, dentro de la pulga durante una década. ¿Por qué te digo esto? Te lo voy a graficar de manera rápida. En este enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo, constitucionalmente, el Congreso dispone de 3 armas devastadoras. El arma número 1 se llama vacancia arbitraria, o sea, vacancia por incapacidad moral permanente. Nadie sabe qué significa eso. Pero ¿por qué tendría, Coqui, te hago una pregunta, ¿por qué tendría que ser arbitraria en un caso extremo? Porque sencillamente nadie sabe qué cosa es incapacidad moral. Te hago una pregunta, a un presidente... Andrés, por favor, escúchame un instante. Eso no está definido en ningún lugar de la legislación peruana. Pero tendría que estar tipificado. Mínimamente. Pero ese es adrede, Jorge, porque mira... Claro, es lo que estoy diciendo. Por eso es que es arbitrario. Uno, la vacancia arbitraria. Déjame terminar. Segundo, la censura con la mitad de votos de la única Cámara. La censura en ministros. Eso sí es real. Es brutal. Eso no existe en ningún lado. Y tercero, la insistencia con la mitad de votos de la única Cámara en las leyes observadas por el Poder Ejecutivo. Sin excepción, Carlos, Víctor, desde Canadá hasta la Argentina, en todas las democracias de América, claro que el Congreso puede insistir en una ley observada, pero necesita 2/3 de los votos de cada Cámara. Acá insiste con la mitad de los votos de la única Cámara y censura con la mitad de los votos de la única Cámara. Y hasta hace poco
y hasta hace poco, hasta Toledo, vacaba el presidente con la mitad de los votos en la única Cámara. Por eso es que es una vacancia arbitraria. Y creo yo que con todas estas tres armas brutales que tiene la pulga, se enfrenta y gana al gorila, cuya única arma es la disolución del Congreso, salvo en el último año del gobierno. Bueno, ha logrado un legislativo cuando la pulga ha ganado al gorila. Seguramente el señor Alarcea creía en lo que tú decías. O sea, no últimamente. O sea, el mundo cambió, Coqui. La prensa, la libertad de prensa en el Perú, en mi opinión, es bastante cuestionable y obedece directivas muy claras. La institucionalidad ha sido muy deteriorada. Esto es frío. O sea, tú no puedes comparar la institucionalidad belaundista del segundo gobierno con la actual. Mira los personajes que vemos en televisión. El poder del gorila es hoy mayor que nunca. Si no te gusta gorila, Víctor Andrés, le podemos llamar caballo, ejecutivo, un animal muy noble, mucho más grande que la Carlos, el poder ejecutivo, estás hablando del poder ejecutivo frente al Congreso. Estoy hablando del poder, no de ninguna cara. Cualquiera, incluso si tú o Coqui fueran presidente, estarían corrompidos por el grado de debilidad institucional de este país que hace al presidente un tipo que puede equivocarse cuanto quiera sin límite. Y si el Congreso se le ocurre decir, oiga, tu comportamiento, de acuerdo a lo que dice la Constitución, es cuestionable y yo deseo vacarte, llamémoslo inmoralidad o llamémoslo de cualquier otra manera, simplemente ese Congreso no ha definido bien moralidad y aparece desde su poder judicial hasta sus medios para hacer que hoy día sea poco verosímil que la pulga se atreva a vacar al caballo. El legislativo a vacar al ejecutivo. Es un rollo muñoso. Es que esta es justamente la madre del cordero. En el Perú asumimos como una verdad apodíctica que nuestro es un régimen presidencialista. Bueno, yo lo que vengo argumentando desde hace ya una década o más es que no es así. No, sí, el nuestro es un régimen en realidad donde el Congreso tiene más poder que el presidente de la República y que esta es la causa de la ingobernabilidad. Bueno, mira, fíjate, no solamente me refiero, por supuesto, al 5 de abril, que se debió justamente a eso. Me refiero a todos los golpes de Estado de nuestra historia, sin excepción. Ese fue también el contexto en que se produjo el golpe contra Belaúnde de Velasco. Ese fue el contexto en que se produjo el golpe de Odría contra Bustamante. Mira, las cosas que tú señalas... ¿Me permites, doctor Andrés? Un solo comentario. Tan gráfico es lo que yo te digo, que quien pacó en realidad a PPK no fue el legislativo. Vino desde el propio ejecutivo, donde uno se aseguró tomar el control, eso sí, con la aceptación del Congreso. Bueno, pero Vizcarra no requirió gran apoyo del Congreso para asumir. Simplemente que PPK tuviera los pecados que tuvo y que todo el Ejecutivo lo apoyase, la prensa lo apoyase y obviamente el Legislativo no dio la talla y se acomodó a pesar de lo accidentada que fue la salida de PPK. Ahora es muy tarde. Quien lidera el Ejecutivo tiene muchísimo poder. No por otra razón que el debilitamiento institucional acelerado de los últimos 10 años. Sí, Víctor Andrés. Muy bien. Bien, amigos, esto ha sido una interesante reflexión cruzada con conceptos, taxonomías zoológicas que, digamos, en cualquier caso, nuestra reflexión, ojalá sea escuchada pues, por las élites políticas, porque de una u otra manera todas las entradas que hemos planteado el día de hoy, lo que buscan pues es construir gobernabilidad, ¿no? Porque nosotros partimos de un criterio.
Esta guerra política sin salida lo que está produciendo es más hambre, más miseria, más sufrimiento en nuestro pueblo. Finalmente la política se hace por el pueblo. Y los políticos no se ponen de acuerdo, o no tienen una salida frente a la gobernabilidad. Y todos son responsables, todos son responsables. Yo creo que tengo un matiz con respecto a las cosas que dices. Después del referéndum, el presidente Vizcarra debió haber liderado un movimiento de convergencia nacional. Continuó en la guerra, continuó con los errores del anterior grupo. Y bueno, ahí están las consecuencias. Estamos en un nuevo proceso de batalla. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos, por esta participación en Encrucijadas. Y así se... A ver qué pasa. A ver qué pasa ahora, pues. Esperemos, pues, el resultado. Ojalá, Carlos, ojalá. Bien, amigos. Claro. Muy bien, gracias, amigos. Bien, amigos, esto ha sido Encrucijadas. Regresamos en la siguiente edición el próximo viernes y el Montonero sigue transmitiendo con análisis sobre el proceso de vacancia. Gracias. Chao, Carlos. Chao, Víctor Andrés. Gracias a ustedes. Chao, Andrés.